episodio de Dínamo. La verdad que hoy tenemos un programón. Es uno de esos programas que le da sentido a la creación de este espacio. Estamos con Julián Gadano, Gustavo Lopetegui, Juan José Aranguren y Nicolás Arcedo. Son habitués de este espacio. Recuerden que es una idea que de alguna manera armamos para generar un espacio de conversación en materia de energía. Y cuando digo que tenemos un programón, es un tema que hace rato que queremos discutir, es cuál es el impacto real que tiene o que puede tener el sector de energía sobre las cuentas públicas del Estado, sobre la balanza comercial de la Argentina en los próximos 5 años. A veces, y esto lo digo como periodista, se vuelcan sobre la agenda pública una cantidad de números que uno se pregunta cuánto asidero o cuánto trabajo tienen por detrás. Se dice que Argentina puede tener 30.000 millones de dólares de exportaciones en 5 años, en 7 años. Y cuando uno empieza a hacer los números, dice, bueno, ¿de dónde sale eso? ¿Sale de la exportación de petróleo, sale de la exportación de gas, sale de la exportación de derivados o de petroquímicos? La idea de hoy de esta mesa es hacerle no digo una prueba ácida, pero sí un doble clic a ese número y que de alguna manera salga después de este espacio algún consenso de cuál es el número que podemos tener. Pero antes de entrar ahí, vamos a abrir un capítulo cortito, que seguramente lo profundizaremos en las próximas semanas, que es: el gobierno de Javier Milei viene diciendo que quiere privatizar empresas públicas de todos los sectores, entre ellos las energéticas. En energía vos tenés que el Estado controla transportadoras de electricidad, generadoras de energía nucleoeléctrica, alguna participación en centrales termoeléctricas, represas hidroeléctricas que están en el Comahue. En fin, hay un montón de empresas que están ahí. Te abro con vos, Juli, en este punto, que sos un poco el que siempre siente este tema de las empresas públicas y que lo hablamos seguido, fuera de cámara. ¿Cómo, si un gobierno quiere avanzar con la desinversión de Enarsa, del Estado en sí, en el sector energético, por dónde tiene que empezar? Tiene que empezar por activos más sencillos como Transener. Digo sencillo porque el Estado tiene el 50% de Transener, que es una empresa que tiene valor, o es más fácil justificar cuál es el valor que tiene y es más fácil de venderlo. Tiene que empezar por una reconcesión de represas hidroeléctricas. Tiene que avanzar con una privatización del sector nuclear. ¿Cómo lo encararías? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay que ponerlo, si me permitís, un minuto en un marco eso, porque, digamos, el gobierno, nunca es bueno que un gobierno... Yo soy de los que creen que las empresas, en principio, tienen que ser privadas, salvo que haya una razón para que sean públicas, digamos. Es decir, yo creo que el Estado, sus recursos no los tiene que recoger de hacer negocios, sino de cobrar impuestos, y dejar que otros hagan negocios. Ese es, digamos, el marco conceptual en el que me paro. Ahora, dicho esto... Hay empresas públicas y hay empresas públicas energéticas. Me parece que lo que no hay que hacer es sacárselas de encima, digamos, ¿sí? Porque el Estado ha invertido recursos ahí, entonces vos tenés que tratar de que sea el mejor negocio posible para el Estado. En ese contexto, me parece que eso, y ahora vamos a las empresas energéticas, hay que poner en un marco, si querés, en 3 niveles. Uno más conceptual, tiene que haber o no empresas públicas. Fuéramos Alemania, Argentina, Noruega, es decir, la pregunta de, bueno, ¿es posible tener empresas públicas o no? Esa es una primera discusión. ¿O en qué sector estratégico el Estado debería tener participación? ¿En qué sector? Exactamente. La segunda es, bueno, en el caso argentino, porque en la Argentina tiene el Estado argentino, ¿sí? Tiene la capacidad regulatoria del Estado argentino, tiene la burocracia del Estado argentino, tiene las condiciones del capitalismo de la Argentina, etc. Y la tercera es estas empresas. Entonces, si vos me permitís, la primera pregunta es, bueno, las empresas, ¿tiene que haber empresas públicas? En el caso de que exista una justificación para que las haya. La justificación no puede ser, es estratégica y punto, digamos, ¿qué significa eso? Soberanía y punto, ¿qué significa eso? Sino, bueno, tengo, por ejemplo, los ferrocarriles, digamos, hay toda una discusión en el mundo sobre eso, por sus externalidades, porque sacás camiones de las rutas. Ok, es una discusión posible, podés llegar a A o B, pero es posible. La segunda es en la Argentina. Vos necesitas... Cuando vos tenés empresas públicas, tenés que tener las condiciones para que la empresa pública sea pública, es decir, no esté en manos de quienes la integran, ¿sí? Que tienen su propia agenda, que quieren sobrevivir, que quieren ser bien remunerados, etc. Las capacidades del Estado argentino para eso son dudosas, ¿sí? Con lo cual eso, digamos, pone más razones... Por los recursos humanos, por las capacidades que tiene el principal de controlar a la gente, para decirlo en términos conceptuales. Es decir, al Estado argentino le cuesta mucho controlar a las empresas, saber qué están haciendo, ponerles una agenda, etcétera. Por falta de gente, por falta de liderazgo. Por falta de gente, por falta de capacidades, por falta de gente con capacidad, por falta de continuidad. Los planteles de la burocracia estatal cambian todo el tiempo, están mal remunerados, los gobiernos cambian. La Argentina ha oscilado de un extremo al otro, hay un montón de cosas. Y, en cambio, las empresas públicas tienen un staff permanente que tiene
digamos, trascendencia intertemporal. Entonces ahí tenés un problema muy fáctico, muy de la Argentina, ¿sí? Muy de la Argentina y de otros países. Sí, y el sector energético te mete además en una situación donde en los últimos 20 años el marco regulatorio se cumplió a cuentagotas, con lo cual tenés una destrucción de las líneas internas del Estado, una pauperización de esas líneas. No, y que además te imponen agenda, digamos, el Estado tarda mucho tiempo en darse cuenta a los funcionarios públicos de cómo funciona efectivamente la empresa, de repente creen que tiene superávit y después te dan cuenta que no lo tiene. Ahora, etcétera, yendo a lo concreto, por ejemplo, si vos tuvieses hoy que tomar una decisión en esta Argentina, con este riesgo país, con esta situación cambiaria, ¿avanzarías por dónde? ¿Avanzarías por una privatización, por ejemplo, de Transener, que es una empresa donde el Estado tiene el 50%, o no? Es un buen ejemplo. Yo, yendo al tercer nivel, que es qué hacer con estas empresas, yo diría, como principio general, no te las tires de encima, digamos, varias cosas. Una, no te la saques de encima en 2 minutos de tal manera que liquides en 2 pesos con 50 un activo que tal vez tiene valor en el mercado. Analizalo, fíjate. Okay. 2, trata de hacerlo en un marco en el cual del otro lado haya competencia y ciertos criterios institucionales, digamos. Es decir, hay privatizaciones y privatizaciones. Digo, cuando una empresa la compra una entidad de, viste, un fondo de inversión de pirulín y después tirá de la cuerda y está en Almagro, bueno, hay que cuidar eso también. Entonces, en ese contexto, yo diría que sí, se puede empezar por las que son más sencillas. Transener, por ejemplo. Hay una discusión de cómo hacerlo, concesión, entregar el activo, etcétera. Yo me inclino más por una concesión. También se abre ahí una discusión solo IEM u otra. Son acciones, si tenés el 20%. ¿No? Bueno, Están concesionadas. Tenés el 50% de las acciones. Tenés el 50% de las acciones, sí. El 50% lo tiene Pampa Energía, el 50% lo tiene... No. El 52,6% de Transener lo tiene Citelec. La sociedad controlante. 19 y pico está en manos del FGS, perdón, sí. Y el resto está flotando. Y de Citelec el 50% lo tiene Pampa y el 50% lo tiene el Estado. Y el resto floating, el 48%. No, el 50%. Bueno, las hidro, lo mismo. Ahora, y vos tenés, por ejemplo, la empresa de combustibles nucleares, que no tiene ningún sentido que esté en manos del Estado. Ningún sentido, en ningún lugar del mundo está en manos del Estado, ¿sí? Y es un negocio rentable, hoy más rentable que nunca. Entonces, yo empezaría por aquello que vos tenés las seguridades de que vas a poder venderla en condiciones que no sean demasiado perjudiciales para el Estado. Espera, Gustavo quería decir algo que además, sí. Gustavo, vos lo encarnaste ese proceso. Intentaste avanzar con un proceso de privatización de activos que considerabas no estratégicos. Primero, para responder a lo tuyo, dos cositas. Uno, yo como precepto, yo vendería todo lo que se pueda vender. Y de hecho nosotros en nuestra gestión dictamos Mauricio, un decreto, el 882, 31 de octubre del 2017, para vender todo lo que se podía vender. Y vendimos algo. 2 centrales importantes. La Belgrano y San Martín. Ensenada Barragán y Brigadier López. Sí. El 29 de junio del 19 el Estado cobró 860 millones de dólares por la venta de esas 2 centrales que tenían 8 años de uso y le quedaban 7 años de contrato. Sí. Milagro de la naturaleza que conseguimos hacer eso, de las cosas que más... Previo al cierre del ciclo, o sea que el que tomaba la inversión tenía que hacer el cierre del ciclo. Y se cerraron ambos ciclos. El de Brigadier está por terminar, el de Pampa. Sí, que eran obras que venían súper complicadas, sobre todo la de Ensenada, tenía un problema con un acueducto faraónico y demás. Le entraron al Estado 860 millones, con lo cual se canceló 400 de deuda que tenían con el FGS y el resto para el Tesoro, ¿no? Okay. Entonces hoy yo diría, dentro de este marco de yo vendería todo lo que se puede vender, de lo que hay 3 fáciles y el resto más complicado. Vamos de lo más fácil a lo más fáciles o complicadas bajo 3 aspectos: la ecuación económica, la parte legal y la parte política, ¿no? Entonces lo más fácil de todo es lo que estaban hablando, las acciones que están en cabeza de Enarsa, que es una sociedad anónima, de Citelec, es una de Transener, cotiza en bolsa, hay un precio cierto, hoy tiene tarifa y está la cotización en sus máximos históricos en dólares. Con lo cual es un proceso que para vos está listo para avanzar, digamos. Yo lo haría mañana. Claro, porque tenés mercado además. Entonces primero es sacar a la bolsa, o sea, es bien fácil. Oferta de acciones, de un paquete de acciones, de algo que cotiza en bolsa y que está en sus máximos históricos, ¿no? ¿Puedo relativizar sí, lo que por supuesto. Sí. ¿Cómo nació esto? Recordemos cómo nació, porque cuando se crea Enarsa y después de crearse Enarsa en noviembre del 2004, PECOM tenía la obligación
había vendido a Petrobras, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dice a Petrobras: usted no se puede quedar con un sector estratégico. Entonces obliga a que salga otro a comprar la participación que tenía PECOM en Citelec. Termina comprándola una sociedad entre dos empresas que no las conocía nadie. Enarsa, recién creada, y Electroingeniería, que solamente había hecho tableros de media tensión. Vamos a empezar por ahí. Pagando $54 millones a PECOM. Eso fue en 2006. 2005, 2006. Después, como Electroingeniería funcionaba mal y compañía, quiso vender su participación en Enarsa en el 2015 y negocia con Edelap, que estaba gerenciado, dueña era McFarlane. Nosotros, Enarsa, en su momento, principio del 2016, ejerció el right of first refusal y compramos por $27 millones de dólares. Económicamente era súper conveniente. ¿Pero por qué? No, porque acá dijimos algo fácil de hacer. Hoy no tenemos tarifa. Hoy falta hacer una revisión tarifaria integral. Va a ser difícil que se venda ninguna empresa si no previamente le damos una certeza de flujo de fondos en los próximos 5 años. En su momento, lo que dijimos, con Gustavo, Macri y otros, estamos previo a la revisión tarifaria integral. Vamos a dar una certeza sobre flujo futuro. Compramos 27. En ese momento la acción estaba en $0.46 y a diciembre del 2018, cuando dictamos el decreto 2017, perdón, el 882, la acción llegó a 3,60. Hoy está en 2,05 la acción. Para que esto que está diciendo es súper importante. Después déjame matizar lo que dices. No, dale, matizar y después. Pero está bueno. No, yo lo que quiero decir es que esto que ustedes están, esta cocina en la discusión, o sea, ustedes fijaron un norte que es: vendamos todo lo que se pueda vender. Ahora, sin embargo, como en la mesa chica de conducción dijeron: acá yo tengo una compañía que no tiene una revisión tarifaria integral por delante, no tiene un flujo de fondos definido, con lo cual el valor que voy a poder obtener por el activo va a ser muy inferior que el que puedo obtener si... O no, va a depender de cómo resulte la revisión tarifaria. Exactamente. Siempre es un juego entre el que compra y el que vende. El que compra piensa... Ojo, después de los aumentos que hubo en febrero, en los balances de los 2 trimestres, con aumento, el resultado neto de Transener, 40%. Sí, pero la acción hoy está en 2.190 pesos, equivalente a $2.07 al mes, ¿correcto? Estuvo en 3,60, pero no importa en cuánto está, va a depender en cuánto pensamos que va a estar. El dueño sabe, hoy en su cabeza, tiene información privilegiada, porque sabe o se imagina lo que va a hacer con la revisión tradicional. Que fue un poco lo que nosotros previmos cuando compramos la parte que tenía Electroingeniería en Enarsa. Ahora, tanto para esta empresa como para Metrogas, que tiene una obligación YPF de desinvertir de hace tiempo, que en nuestra administración no logramos que lo hiciera y no está cumpliendo con la ley, va a ser difícil que se venda algo antes si no tenés un flujo de fondos cierto. O sea, Metrogas estaría en la situación de Transener sin revisión tarifaria. El primer paso, me parece a mí, para que vos puedas realizar el valor, y quisiera acordar algo, el Estado debe tener algo, si puede hacerlo en forma más eficiente que el sector privado. Si no puede hacerlo más eficiente que el sector privado, lo mejor es venderlo. Ahora te hago una pregunta, Jorge. Si la revisión tarifaria integral defrauda las expectativas del mercado, va a bajar. Es que en un país subinvertido como es el nuestro, especialmente en alta tensión, va a ser muy difícil que defraude. Mi expectativa es que no lo va a hacer, pero te doy el punto. Podría de hacerlo. Ahí, si querés, el gobierno sabe lo que tiene que hacer, porque sabe lo que va a hacer si la va a sacar. Pero el que compra también sabe, por lo menos tiene la información. Tiene saber lo que tiene que hacer. Y el hacer. que compra también sabe lo que tiene que hacer. Hay una cosa ahí, en función de lo que decían ustedes. Ya vuelvo a lo que dije al principio. Yo coincido, lo dije al principio, yo creo que el Estado, salvo que haya algún argumento muy demostrable por el cual tiene que tener una empresa, que no sé si tiene que ver con la eficiencia desde el punto de vista de la administración de la empresa, sino con alguna razón, porque por principio el Estado no veo por qué tiene que ser más eficiente que un privado. Es decir, me parece un argumento... Para defender el interés de la empresa. Justamente. ¿Cuál es el rol del que administra una empresa? Defender el interés del accionista. Bueno, exacto. Haciéndola la más eficiente posible. Yo no veo por qué el Estado... pero yo creo que esta discusión me parece que es abstracta. Sí, por eso, dejémosla entre paréntesis. Ahora, yo creo que hay un punto en el cual, yo insisto, yo creo que el Estado tiene que tratar de sacarse el activo haciendo el mejor negocio posible para el Estado, porque finalmente el Estado son los contribuyentes, ¿no? A la cual se le sacó mucha plata para armar esas empresas. Ahora, no existe el momento ideal.
digamos, si esto, no, tengo que esperar 15 años. Bueno, no, la agenda es tratar de no tener empresas que no tiene sentido que tengan. Sí, Pero pero Julián, ahorita- vamos concreto. Pará, vos dijiste tres. Yo dije tres tres. fáciles. Una es esta, las otras dos Las centrales. otras, no. cinco. La segunda es el gasoducto Perito Moreno. La tercera. No, esperá, el gasoducto Perito Moreno. Ah. Tiene tarifa. ¿Por qué no lo llamamos Neuva 3? ¿Se llama? Ahora se llama El Perito gasoducto Moreno. Perito Moreno ¿Vos ex qué Néstor querés? Kirchner, Lo digamos. rebautizamos porque vos querés. No, Pero pero se llama ponerle Perito nombres Moreno. Entonces, Para propios. evitar lo Pará. pendular, decís Sí. vos. Pará, porque el gasoducto Perito Moreno tiene tarifa. Sí. Está en manos de Enarsa, que Bueno, es más fácil. Tiene un cargador, lo ideal es que tenga varios cargadores. Claro, lo que ¿no? pasa es que ahí ni lo tenés que vender, lo tenés que dar en concesión. Correcto, Y empezás a recibir un flujo correcto. que lo podés usar. Yo creo que hoy lo mejor que podría hacer el Estado es cualquier cosa que pueda vender a un precio razonable, cobrarla y darse vuelta y comprar deuda pública, que baja. El mercado de deuda pública argentina como está hoy no es muy profundo. Si el Estado puede disponer de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares para rescatar deuda pública, se te derrumba más el riesgo país y es lo mejor que Me puedes hacer. intriga el tercero. El tercero es un poco, no es el Estado porque es Metrogas. No, pero también, pero antes de eso, bueno, está bien, te agrego uno. ¿Vos querés sacar un Las cuarto? dos centrales térmicas que tiene Narsa, No, que pero dos pará, centrales de Ahí déjame decir 830 por qué megas. ¿Por qué me parece que es difícil? ¿Por qué? Por lo mismo que vos dijiste antes. Ahí empezás al compromiso de qué tarifa, qué contrato tiene esas centrales eso, a futuro. No, pero eso no tienen, eso es No generación. tiene PPA. Eso es mercado libre. Pero no tiene PPA eso. No, eso es una central que Pará, negocia. demos un poco de Claro. contexto. Esas dos centrales térmicas a las que hace referencia Juan Belgrano José, y San Martín, Exactamente. las cuales tiene 68% en ARSA en una y 63% en la otra. Nosotros la Son queríamos vender. ciclos cerrados, están en el decreto 882. Son ciclos cerrados de 830 megawatts cada uno, que si vos haces un cálculo a $600.000 el ciclo y compañía, en ARSA ahí tiene 1.000 palos. Pero, 500 y 500. pero con las tarifas, con el régimen, porque eso cobra régimen general. ¿va a potencia vieja eso hoy o no? ¿O tiene alguna Con la tarifa? tarifa, Potencia vieja, hoy, sí. con el monómico de régimen general, Sí, ¿cuánto vas a sacar pero- por eso? Che, yo había dicho que iba a ser una pastillita y nos estamos yendo, lo cual hablamos, porque está buenísima la ¿Por qué no charla. las hidro? ¿Por qué no las estás metiendo? No, la hidro peor, porque hoy le peor. pagas 11 por Tenés que poner megawatt hora. guita, en las una- hidro tenés que poner guita, en las otras no tenés que poner. O sea, vos si Pero, querés pará, recaudar hay algo que algo, estoy perdiendo ahí. si vos querés ¿Cómo? que alguien te pague algo por eso, no le podés pagar lo que le pagamos hoy, que hoy estamos usufructuando. Pará, para habíamos que- dicho, no es así que alguien te pague algo, pero en principio que no las tenga el Estado. O sea, por eso te meto la hidro en la mesa. Sí, pero pará. Tenés que invertir. Hoy, Vos podés renovar hoy la tenemos un costo de generación de $72 promedio, Sí. gracias a que la parte de hidro le pagamos lo que queremos. ¿no? El Estado. Que Che, es yo mucho hago menos. acá me da culpa porque yo he dicho esta discusión va a ser cortita, nos estamos yendo. Nico, ¿vos querías decir algo sobre esto? No, justamente sobre hidro, y creo que es un ejemplo de por qué hay algunas cosas que el Estado no tiene que privatizar. Hoy las hidro aportan al sistema el 11% de la generación a $11 por mega. Por eso. Salir a concesionar eso por 30 años es darle un contrato PPA por 20, 30 O sea, no, pará, dólares por mega. necesitarías darle Necesitarías un contrato flujo de para fondo que alguien te pague para algo. alguien te pague, te van a adelantar Pero- plata que vos prometés a pagar durante 30 años Está con bien. una tasa de descuento tendiendo infinito en este O sea, contexto. vos planteás un cash de flow. Y inestabilidad. encareces el costo, y Concretamente. encareces el costo de generación. Exactamente. Digo, ¿y en cuánto lo encareces? Por cada $10 por mega que aumentes la remuneración El a la 10%, el 11%. ¿Y quién va a de eso. invertir en Exactamente. ellas? Podés licitar operación y mantenimiento para que con tarifa se pague. O Podés sea que licitar. terminás haciendo una pseudo privatización. Bueno, por eso. No, Es decir, pero, la pseudo- sí, no, pero hay eso una, voy. no, pero hay una diferencia bastante sustancial entre el título. licitas operación y mantenimiento con Sí. una tasa, con un costo que estará entre los 6 y los $9 por mega, y otra cosa es un negocio financiero financiando un flujo futuro con un contrato PPA o algo similar para adelante para que te traigan plata. Pero la operación y el adelante. mantenimiento, Nico, te tiene que pagar la inversión. Sí. O sea que no va a ser 6 a 9, me parece, La operación- por la inversión que tenés que hacer. Ahí depende de las centrales, en buena parte de las centrales Exacto, no hay por eso te inversiones digo, grandes, pero en ahí- algunas en particular sí. Pero ahí me parece que es un caso donde justamente privatizar no tiene demasiado sentido. Es la generación más baja que tiene el Sí, sistema. sobre todo en este y lo- momento. Sobre todo en este momento y te permite bajar el monómico. Ahí hay otro problema. Bueno, pero pará, si vos concesionás, yo estoy de acuerdo con vos, concesionás la OIM. Bueno, en algún punto
es una privada. Digamos, vos le estás entregando la operación y concesión mantenimiento a un privado. Una ¿no? cosa es entregar la Te quedás con el operación. activo. Te quedaste con el activo del Estado argentino. El Estado Nacional, por cierto. Es ¿no? completamente distinto a concesionar por 30 No, años no, nuevamente. estoy de acuerdo, pero el activo es del Estado Nacional. Digo, Pero Nico, vos no tenés Lo inversiones podés nuevas que podrías hacer en ese activo. Estamos hablando de las represas Piedra del Águila, Chocón, Hay, Banderita, Comahue. hay inversiones para realizar, ahí Juanjo tiene un punto. De todas formas, vos no necesitarías una remuneración muy alta para esas inversiones Ahí tengo mi duda. en el margen. Juanjo, vos no coincidís tanto. Ahí. No, está bien, es una cuestión, no soy tampoco un experto, tengo mis dudas de que no sean tan altas, pero independientemente de eso, ahí se le agrega un tema adicional que es la discusión con las provincias, ¿no? O sea, yo por eso hoy las represas las dejo afuera, que se resuelva el tema, no es un momento para discutir, especialmente en relación provincia-nación, agregarle otro ruido más, además del presupuesto, de un montón de cosas. Yo tengo una pregunta. Pero, dale. Con las tarifas de régimen general hoy, Belgrano y las otras Sí, que pero tienen, esas tarifas sí. van a el sistema es libre, o sea, O acércalo. estamos yendo a un mecanismo en el cual va a ser el mercado el que fije las tarifas en el futuro. O sea, yo no estoy usando para Pero entonces, el para que va a comprar. venderlas hoy, primero tenés ese cambio. Obvia, pero primero necesitamos que termine de reglamentar gran parte de la ley de bases, que todavía no está, aparentemente entre mañana y hoy es miércoles, mañana y pasado se reglamenta el capítulo 6. Aparentemente sale en el boletín oficial. Hay que esperar claramente eso, como hay que esperar las RTI para Metrogas y para otras cosas, porque vos no podés Sí, vender depende con de lo que creas que va a salir del RTI. pero insisto en lo que te dije antes, estamos subinvertidos, por lo tanto no estoy tan convencido de que vaya a ser un fiasco la RTI. La si semana somos que viene igual inteligentes. vamos a hablar, vamos a hacer una Y un Metrogas espacio es un tema privado, no es un tema del Estado, Sí. más allá que YPF tenga un 51% en manos del Estado Lo Nacional. que No pasa está es que mal decisión- que la venda. No está mal que la No, venda. no es que no Sí. está mal, está mal que la tenga. Sí, sí, sí. Porque es ilegal lo que está haciendo y nosotros no fuimos capaces de lograr que se desinvierta. Es ilegal, según la óptica de Juanjo, porque, bueno, no según la óptica, porque la ley No, establece está que un productor de gas. integrado claro, no puede, lo que no. quiero- no, está bien, está claro. Lo que quiero decir es No explicarle puede. al que está mirando al otro lado Sí, sí. por qué es ilegal. Porque la 24076 de la ley del gas natural impide la integración vertical. ¿Qué quiere decir? Que un productor no puede tener una participación controlante en una distribuidora. Pero tenemos varias de esas. Pero esta es la más importante, y estamos hablando de O esta. sea, hay Es decir, productores que tienen sí. transportadoras. Pero esta es un productor que tienen, sí, pero no tienen controlante. El tema es que tengan más del 51% de control. Es cierto, sí, YPF del lo petróleo tiene tiene en parte de Metrogas. TGN, Y en que su es lo momento mismo, pero siempre ninguna es estaba esperando la controlante, RTI, siempre estaba esperando el momento en que la acción suba. Ahora estamos en la misma situación. Dudo, de hecho lo dijo el presidente de YPF, que tiene voluntad de vender Metrogas, pero ¿qué va a esperar? Hoy dijeron que salieron noticias ahora que la ponen en venta. Metrogas. Sí, pero Sí. la ponen en venta cuando se den las condiciones. Cuando termine A la nosotros RTI. también nos dijo en su momento el presidente de YPF, la voy a poner en venta, cuando se den las condiciones. Che, este tema de tarifas amerita para mí armar un episodio la semana que viene, porque se va a venir. Y ahí hay un tema bastante más complejo que es cuál es la tasa de rentabilidad que vos le asignás a la base de capital que definís de cada empresa concesionaria. Digamos. Antes la tasa hay que definir la base de capital. Nuestro Bueno. gran problema cuando tuvimos que hacer la única que se hizo en los últimos 30 años, 25 años, revisión tarifaria integral 2016, el gran serio problema que ameritó una serie de demandas judiciales fue cómo determinar la base de capital. Ok. Así que ese va a ser un tema lindo. Semana que viene, comprométense, vengan, porque es un tema interesante. Cerremos acá, ¿está algo que tiene Gustavo? ¿Querés agregar algo más de empresas públicas? Yo vendería mañana las acciones de Transenergia y YPF que vende las de Metrogas y licitaría o concesionaría el gasoducto El de gasoducto. Moreno y con todo lo que recaude compro deuda pública y baja el riesgo país. Con todo eso tiene un grado de madurez para vos de avanzar. O sea, te permite, Metrogas podés Hoy tener que pagar, legalmente pero se otro puede sí. avanzar. Lo que dice Juanjo, alguien te puede decir no está en su máximo el precio y lo estás vendiendo por debajo del precio. Lo que te decía Está Julián bien. también, cómo sabes tener la bola de cristal para saber cuál es la situación. Cerramos esto y, Nico, primero disculpa porque yo fui el que dije que esta discusión se agotaba rápido y que íbamos a hablar de balanza comercial y el impacto de Vaca Muerta. Para empezar y abrir ese capítulo, que de vuelta me parece que está bueno porque puede ser un input a futuro para economistas, para gente que asesora al sector público, empresas, que es ¿cuál es el impacto real que puede tener un desarrollo de petróleo, de gas en Vaca Muerta, desarrollo de infraestructura que te permite importar menos gasoil para generar electricidad en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde Economía y Energía como para empezar a cuantificar esa discusión? A ver,
es una discusión larga y depende de todos los supuestos que considerás. Sí. Cuál es el resultado o proyección de balanza comercial energética 2030. En términos generales, el 23 fue un año bisagra. De acá a lo que resta de la década, salvo que pase algo muy excepcional, el sector energético va a ir incrementando y mejorando el superávit comercial año a año, con la tendencia actual, manteniendo la tasa de expansión del último año, declino, niveles de demanda, etcétera. A nosotros nos está dando un superávit comercial a 2030 en torno a los 19.000, 20.000 millones de dólares. Ok. Esto tiene un montón de if. Centralmente lo que estamos considerando es que... Partiendo de una base de 2024, ¿de cuánto? 5.300 millones de dólares de superávit comercial. Un crecimiento significativo. O sea, podés cuadruplicar. Sí. En un escenario de venís creciendo, creces para adelante como venís creciendo a lo largo de el último año, año y medio. Ahora, mantener la misma tasa de crecimiento del último año para adelante, lo que implica es un crecimiento bastante significativo en los niveles de inversión. Centralmente porque la producción no convencional declina fuertemente, rápidamente, después del año y medio de operación, con lo cual lo que vas a necesitar es, para mantener e incrementar la producción, ir incrementando significativamente los niveles de inversión al 2030. ¿Qué quiero decir con esto? Es mantener la trayectoria de crecimiento de la producción del último año. Para eso, de acá a fines de la década, lo que necesitas es un ritmo de inversiones crecientes. Está bien, pero ¿qué tiene que pasar? O sea, vos partís 2024 5.300 millones de dólares y querés llevar un escenario 2030 de 19.000 o 20.000 millones de dólares, que es un montón. Ojalá, o sea, si ese escenario fuese lograble, ya te digo que compro. O sea, ¿qué nivel de producción de petróleo estás imaginando para poder llegar a ese valor? ¿Qué nivel de producción de gas? O sea, ¿cómo lo A ver, lo es desagregás? un escenario base, no es el escenario expansivo, es un escenario base que lo que considera es se mantiene la tasa de crecimiento de la producción de petróleo del último año y se proyecta hacia 2030. Eso te da en 2030 una producción de más o menos 1.250.000 barriles día, de los cuales 1.000.000 son producción no convencional. Y lo que estamos suponiendo en esa proyección es que se mantiene el nivel de exportación de gas natural a los países de la región, en los niveles medianamente actuales, y que ingresa una terminal liquefactora estilo el proyecto de Pan American y Golar en el año 2028. Que son 2,5 millones de toneladas de GNL. Sí. Son 2,45 MTPA la capacidad, pero en realidad la planta funciona 8 meses al año, con lo cual lo que termina exportando es bastante menos. O sea, es un escenario bastante base, no es que estás haciendo Es un escenario Brasil base. con todo, haciendo un gasoducto. Es un escenario base donde lo que estás suponiendo sí es que te ingresa Oldelval el año que viene y te ingresa Vaca Muerta Sur a comienzos del 27. Y que crecimiento de la producción de petróleo muy importantes, cada vez más difíciles de conseguir por el nivel de inversión que hace falta. Ese es el punto. Cuando vos decís mantener la tasa de crecimiento de la producción para adelante, parece fácil, pero lo que necesitas es un nivel de inversiones incremental bastante significativo. Inversión upstream, digamos. ¿Cuánto se invierte en upstream? Si querés upstream no convencional o upstream total, lo que tengas, en inversión en exploración y producción en Argentina, ¿cuánto es hoy? Te lo contesto al revés. Ese escenario base lo que te implica en definitiva es que vas a tener que ir incrementando el enganche de pozos aproximadamente un 30% respecto al promedio de enganche de pozos de los últimos 12 meses. No es lineal con inversión porque depende cómo te evoluciona el costo pozo tipo, pero da una idea de la magnitud del incremento de la inversión para llegar a ese escenario base. Y un comentario que lo hablábamos con Juanjo antes de ingresar acá es el núcleo de esa balanza comercial es petróleo, ¿no? El impacto de gas natural lo vamos a tener una vez que tengamos una terminal de exportación de gran escala con más de 10 MTPA de capacidad. Pero no está en este escenario, no es que... No, en este escenario base no lo consideramos. Ok, No, pero es un escenario, perdón, porque me decías 19.000 o 20.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial, es más alto. O sea, a mí me suena optimista la tasa de crecimiento del petróleo, porque él está correctamente está tomando los últimos 18 meses, que fue el récord, o sea, crecer al 12-13% acumulado durante YPF 5 está años. invirtiendo con sus socios 2.800 millones de dólares para exportar 700, para dedicado a exportación. Lo meten en el RIGI como un proyecto especial de infraestructura, ¿no? Con beneficios adicionales. Ese es el Para proyecto exportar de Vaca Muerta Sur, digamos. Vaca Muerta Sur, vemos, en 2 etapas, pero los tiene para el 2027, 2028. Lo tiene. O debería estar. Son 700.000,
2027 lo estamos 2020 son 700.000 barriles. 700.000 barriles a 70. No, seguro. Es decir, 100.000 barriles a 70 días por año son 2.500 millones de dólares. Por 7 estás hablando de 17.500. Por 7 no, por No, 5. 700.000. Por los 700.000 de exportación. Estás 700.000 hablando de por arriba de 17.500. lo que tiene hoy. Correcto. Eso es lo que está. Si hoy no está el gasoducto, el Pero oleoducto. entonces da incluso más de lo que vos estás diciendo. No, está bien, pero él lo que ves es con el caño lleno, ¿no? Digo, acá lo que estamos Acá haciendo es, es una es película moderado, donde el creo que caño es se viene conservador, Sí. conscientemente conservador. O sea, la expectativa del otro, eso. Pero lo más importante de lo que dice Nico, creo que tiene que ver es un cambio de la expectativa que tenemos. Que el 80% o algo así va a venir por petróleo, o 85%, y 15% va a venir por gas. Y si viene por gas va a venir en la primera mitad de la próxima década, no en la No es de última. acá al 2030, no es claro. ahora. Ahora, Gustavo, vos decías recién, yo veo que tal vez puede ser demasiado optimista el nivel de inversión que tenés que hacer en petróleo para poder mantener la tasa de crecimiento que venís registrando. Ponelo exigente, porque se tiene que ir incrementando. ¿Qué harías como el Estado puede hacer algo ahí para ayudar en ese plano o no? El Estado tiene que tratar de bajar el riesgo país y ordenar la macroeconomía. Ya todo lo demás... Infraestructura. Eso es el ya es todo Estado. privado. Yo creo que es válida la pregunta, disculpame por una cosa. En ese nivel de inversión multiplicado por .12, está la regalía que Sí. va a percibir principalmente una provincia, casi 2.000 millones de dólares por año. Lo que sería bueno que vaya teniendo en cuenta el Estado provincial junto con los privados es cómo mejorar las condiciones de infraestructura, que es lo que hoy está limitando los niveles Que de no es una producción. responsabilidad de la provincia a priori, No. las rutas que llegan a Vaca No, Muerta pero son algo, rutas nacionales. no me digamos. quiero poner en... No, algo está pero haciendo. están Están ¿eh? haciendo, pero están convocando al privado para que la ponga. sí, bueno. De lo hecho, que digo las es pensar el provincias- flujo futuro que vas a tener también. Quiero decir, la provincia, no soy abogado defensor de la provincia, pero digamos, la comunicación con Vaca Muerta está mejorando radicalmente respecto a lo que era. digamos. Sí, sin embargo, terminamos un año y en las rutas que la provincia había pedido la reversión No, está de las mejorando, rutas me corrijo. nacionales. Está claro, No hay una digamos, decisión están anunciando inversión concreta para el corto plazo. No es que mejoró hoy, se sigue teniendo la misma Sí, sí, ruta. hay una agenda, Sí, digamos. me parece que hay una diferencia, digamos. Hoy la provincia tiene una agenda que no tenía antes, a eso voy. No no importa, digamos. Puede ser reemplazarte un segundo y hacer me quedó una duda de lo que decía Nico. Vos decís 1.200.000, ¿no? Que yo, así intuitivamente y un poco de afuera lo veo incluso moderado. ¿Esto significa 1.200.000 de producción o de exportación? No, 1.280.000 de producción o sea, total. 700.000 de exportación. Correcto. Sí, más o menos. Nos pone a nivel de arriba de México, o sea, nos pone en un lugar, digamos, de exportadores de petróleo. Pero parecería un No. objetivo. Pone 3 veces menos que Brasil. Está bien, pero nos pondrán en el lugar 14, Pero es que 13. te gusta- ¿Y cuál ¿te es- gusta y cuál mirar es- el ranking? pero ¿y cuál es? No, quiero decir, pero podemos decir que somos un país exportador de petróleo. No. No, lo pregunto. No, quedás muy No, abajo. la del respuesta es ranking. no. Ok, bueno. Sí, somos un país O sea, Arabia Saudita exporta ¿cuánto? 6 millones. ¿Qué cosa? Yo lo que Barriles. digo, Nico, Sí, pero está bien. Bueno, está bien. ¿Te gusta? Más o me menos. gusta mirar el ranking. No es un... Yo creo que es importante que aumente la facturación, apliquemos esos ingresos, esa actividad económica a reducir los niveles de pobreza que tenemos en la Argentina. Quedemos en el ranking 10 o Pero 5. por supuesto, no es un tema de ranking, perdón. Lo que digo es 600.000 barriles. Mi pregunta es, ¿podemos decir que Argentina es un país exportador o no? No importa. Hoy somos físicamente exportadores. somos Hoy no hoy. somos. No, pero te Está bien. legitima en algún punto. Hoy lo que quiere exportamos- Pero eso no No cambia sé, nada. Pero para eso Perdóname, no, ¿vos no- querés participar de la OPEC? Algo por el estilo, querés... estoy pensando. Aparte, lo que Sí, te digo sí. concretamente, no vamos a recibir $1 más por barril por estar en el ranking Exacto. 7 No, u Ibas a decir algo, Gustavo. No, yo dije que me suena optimista, pero si no soy tan optimista, en lugar de 20 son 15. O sea, de los 5 de hoy te vas a ir entre 15 y 20, para mí, a mi juicio, la primera cosa. La segunda es que Pará, Pues hasta sí. 15, 20, expresa mejor eso. Pues, 15 a 20 mil millones de superávit energético, de los 5.000 que tenemos este año, 5.000 Sí. millones de dólares de superávit de la balanza Te vas a un piso, energética. a un piso 15. 15 y puede ser 20 si se da todo lo que Nico Arceo está diciendo. Pero te digo otra cosa, resaltar 85% petróleo, ¿no? Y tercero, a mí me gustaría que de cada 5 veces que alguien dice LNG, que esté obligado a decir una vez fertilizantes. ¿Viste? No se habla de eso. Porque si Juanjo dice salir de la pobreza, Pampa lo va a hacer. esto va a generar un saldo comercial enorme, pero no mucho empleo local, mucha inversión, capacitación, Pago de impuestos, pago de este, impuestos, regalías, espectacular. Vamos. Pero
es verdad que los proyectos de fertilizantes te pueden usar. Hay 2 proyectos sobre la Pero mesa, pará, Gustavo, 2 millones de los metros dos cada fueron uno. Secretario y ministro de Energía en cada caso. Vos tenés una empresa hoy que es YPF controlada por el Estado del Sí. año 2012 que Sí. tiene un anteproyecto de Profértil Sí. cerrado hace 8 años Sí. el proyecto. Y lo reestudian, le hacen A ingeniería mí nueva, me gustaría que le hablen con pongan italiano. Yo lo que digo tantas es, ganas como le ponen al Argentina LNG. importa urea. O sea, La mitad de los fertilizantes ¿por los qué no se hace importamos. Profértil? ¿Por qué no se hace un Y Profértil? ojo, Lo tiene que hacer un privado. como Pampa. No, y La Profértil, por favor. No, y Profértil, en el caso de que avance, cubre el mercado local. O Está sea, bien, vos pero el tenés un PF mercado ahí en la región aporta valor o netamente sí, aporta importador. Sí, lo que pasa es que depende Brasil son 5 de millones de toneladas. su Está bien, pero hablamos sobre accionista. si YPF Metrogas tiene un rol o no. La ley lo prohíbe. Digo, ninguna ley prohíbe que YPF sea controlante con el 50% de nutrien con Profértil. Yo lo que digo es, en términos de desarrollo de un país, ¿YPF dinamiza valor o obtura valor en el caso de Profértil? Porque estamos hace 8 años discutiendo. No, yo creo que YPF quiere, pero el que no quiere son los O canadienses. YPF no puede por ahí, porque no tiene plata y No tiene que puede desarrollar solo, Vaca Muerta no puede Sur, solo. Hay otro perforación proyecto de pozos. Pampa Energía. Pampa tiene otro. Y yo creo que en este marco esas cosas van a avanzar si Argentina se ordena y baja el riesgo no hay país. Sí, duda. seguro Pero que digo, Pampa va a avanzar. en términos de generación de riqueza, para mí, si lo pongo por la probabilidad de ocurrencia, fertilizante se parece mucho a las plantas en tierra del LNG. Y la sinergia con el campo. ¿sí? ¿Viste? Entonces, digo, hablemos también de fertilizantes, poniéndole el énfasis que le ponemos al LNG, que está buenísimo, pero que son inversiones más inciertas, mucho mayores, de más largo plazo. Inciertas, como hablamos la otra vez, con cuál va a ser el mercado global del energía en el 2030-2040. Porque hoy conforme la Agencia Internacional de Energía, hasta el 2040, con las obras que se están en construcción de liquefacción, el mercado está satisfecho. Y 1/3 de ese volumen está sin contrato. Sí, o sea que va a ir al mercado spot. Y volviendo a fertilizantes, vos tenés, insisto con algo, vos tenés un mercado como el brasilero, o sea, tenés una Sudamérica que es Escuchame, importadora. Julián. Brasil son 5 millones de toneladas, Chile son 500.000 toneladas, Chile nada más. BASF está ahora el drama de que cierra una planta de fertilizantes en Alemania que no tiene energía y no tiene gas. Claro. Solamente se le puede ocurrir a Angela Merkel y a Putin hacer inversiones en fertilizantes en Alemania que no tendrían que haber En su habido. biografía dice que se llevaba muy mal. Bueno, entonces digo, nosotros tenemos gas si hacemos mayorista, $2 el millón de BTU a absolutamente. futuro. Y el 70% del costo de un Yo lo que digo es que los gas. fundamentos están ahí. Hace años que están ahí, por lo menos hace 5 años que están los fundamentos Sí. nítidamente sobre la mesa. Sí. ¿Qué Bueno, falla? el ¿En qué país fallamos como estuvo país? desordenado. No, ahora absolutamente. tenés otro marco. Pero lo totalmente repagás incluso diferente. es como lo mismo que era tan obvio, hacer Sí, un gasoducto pero en Kirchner, eso Perito es Moreno, yo te Neua digo, 3. concretamente, la lo inversión mismo de tiene sentido. Profértil son $2 billones. Decirle a los canadienses que miraban a Argentina en el 20, 21, 22, 23, que vengan a poner $2 billones. Está bien, pero Argentina. si vos tenés que YPF es la empresa controlada, más grande de energía del país, controlada por el Estado argentino, por el gobierno argentino, y hay una vocación real de hacer ese proyecto, vos decís que la conversación con Nutrien no puede llegar a un Y tenés lugar una deseable. YPF que durante todo ese periodo le rebanaban 30% del precio del barril porque no le dejaban vender lo que tenía que vender. Y además tenés un tema de precios. Hoy los fertilizantes tienen un precio que no tenían hace 5 años. Digo, Juanjo hizo el chiste de la PIAP más allá de eso. Cuando nosotros analizamos la reconversión de la planta de agua pesada, claro, por eso. Sí. La PIAP es la planta industrial de agua pesada de Rollito. Nosotros hicimos un estudio cuando estábamos en gobierno analizando la posibilidad de conseguir un inversor privado para transformar la planta en una planta de producción de fertilizantes. En ese momento nos dio negativo por un tema de precios. Precio del gas, precio de los fertilizantes, etc. Hoy la situación es totalmente diferente. Incluso, digamos, yo no creo que haya que focalizarse en la PIAP, pero incluso pensando en la PIAP tenés el mercado chileno que son 500.000 toneladas. Es decir, tendrá que haber un inversor que lo evalúe y a ver qué le parece. Pero vos tenés hoy condiciones totalmente diferentes que hace 5 años. Más allá de YPF, yo creo que es muy pertinente lo que decís. El mercado está ahí, entonces es medio raro que no esté sobre la mesa ese tema. Yo coincido plenamente. Nico, déjame volver al tema de balanza comercial, que ahora se está sumando Marina Alpoyeto, que quiero que también participe de esta charla. Cuando vos decís, bueno, escenario 2030, $19.000 millones, un escenario base de superávit de la balanza comercial de energía. Trayéndolo para acá, 2026, 2027, ¿qué estás viendo ahí, digamos? A ver, la proyección para el año que viene y para el 2026 nos da mucho más baja de lo que anduvo circulando en medios los últimos días. Digo, a nosotros lo que nos está dando es entre 7.500 y 8.000 millones de dólares el año que viene de superávit en el escenario base.
que parece poco, pero es un crecimiento muy grande, porque este año vamos a cerrar en 5.300, digo, con lo cual es un muy buen escenario y nos da casi 10.000 millones de dólares, manteniéndose la tendencia en 2026 de superávit de balanza comercial. Hay un impacto que es, vos tenés un crecimiento fuerte de las Expo, pero también tenés cierta recuperación en el precio de importación del GNL, algo de recuperación en la importación de gasoil. Digo, las IMPO el año que viene no van a bajar tan sustantivamente como bajaron este año, y eso nos termina dando es una cuenta en torno a 7.500, 8.000 el año que viene y cerca de 10.000 el año 2026. ¿Hay alguna decisión que tengas que tomar ahora para lograr ese escenario? O sea, ¿hay alguna decisión pendiente o ya está todo lanzado? Digo, en materia de obras, en materia de programas, en materia de proyectos. ¿O hay alguna decisión que tengas pendiente para poder llegar a ese escenario de 10.000 millones de dólares de superávit en 2026? No, a ver, está todo lanzado. La pregunta es que se mantenga el status quo actual medianamente inalterado. ¿Qué proyecto ves ahí? No, a ver, digo, centralmente que no volvamos a un desacople fuerte del precio del crudo local respecto al vigente en el mercado internacional y que haya un precio local en línea con el internacional, y centralmente una macro que ayude a viabilizar e ir incrementando inversiones a lo largo de los próximos 2 años. Porque vos saltaste, digo, los últimos 3 meses estás conectando casi 30 y pico, 40 pozos por mes. En el promedio del último año conectaste poco, ahora para llegar a esos valores vas a tener que ir metiendo mayor cantidad de pozos a lo largo de los próximos 2 años, donde se sale un interrogante que es, vas a tener capacidad de transporte disponible, ¿no? Digo, el ingreso del dual en marzo lo que va a permitir es tener un caño con la posibilidad de irlo llenando por 2 años. Hay que recordar que la producción de petróleo y de gas onshore que no sea para la exportación no está dentro del RIGI, por lo tanto se requiere que las macro continúen en línea con lo que está ocurriendo hoy, que no haya restricciones para poder recibir los dólares de la exportación, ¿no es cierto? Y sí, la obra de infraestructura, que es duplicar el programa de Oldelval, ya va a terminar en principio, no creo que pase nada a mediados del año que viene, por lo tanto esos números de Nico para 26-27 son, a mi gusto, posibles de obtener. Vamos a hacer un punto acá, que vamos a hacer un recambio, claro. Así abrimos el segundo bloque, que llegó Marina Alpoyeto, y quiero sumarla también porque me parece que está bueno mixturar lo que es la discusión de energía con la discusión macroeconómica, sobre todo si hay que ir a buscar capitales al upstream, si el gran interrogante es si los productores de crudo van a poder conseguir financiamiento y capital para invertir más en perforación de pozos, que Nico es lo que entiendo que es la gran interrogante que tenés, abierto ya el interrogante de capacidad de transporte y evacuación de crudo, que era lo que te frenaba la discusión, no tenía sentido discutir si no había capacidad física para transportar petróleo. Quiero que se sume Marina a esa charla. Frenamos un minuto y seguimos. Marina, estuvo bien la charla, te hubiese divertido participar, sí, pero vamos a hacer un resumen rápido a ver dónde estábamos. Le pedimos a Nico Arceo que presente un poco los números de qué escenario de exportación de crudo y de gas natural podías tener en los próximos 5 años y qué saldo resultante de la balanza comercial te podía dar. Él lo que planteó es que 2025, 8.300 millones de dólares de superávit, creciendo a 10.000 millones de dólares en 2026 y llegando en un escenario base no demasiado expansivo a 19.000 millones de dólares para el año 2030. La pregunta es, en ese plano es, ¿qué se tiene que dar cuán consistente ves la macroeconomía para que esta tendencia de enganche de pozos, de perforación y de enganchar nuevos pozos de petróleo, que la dinámica que tiene, el desafío también que eso ya lo tiene la industria y también lo tenemos como país, es acostumbrarnos ya no a pozos que nos declinan con determinada curva, sino a tener una producción de petróleo que eminentemente viene del no convencional, que declina muchísimo más rápido que lo que declinaba antes, con lo cual el flujo de inversión permanente es distinto, no es lo mismo. Entonces, ¿cuán consistente ves la macroeconomía pensando en que vos vas a tener la necesidad de invertir 30% más en dólares todos los años de acá a 2030 para llegar a ese número que planteó Nico Arceo? A ver, 2 o 3 cosas, digo.
O sea, los economistas hacemos al revés. Tratamos de ver cuál es la disponibilidad de dólares que tenés para ver qué pasa con la macroeconomía. Así piensa el macroeconomista. Un poco, Ok. pero y de alguna forma estás gastando a cuenta. De hecho, hay proyecciones en el mercado que hablan en 2030 $30.000 millones que salieron esta semana, ¿no? Digamos, de Sí. un campo adicional, te dicen. La verdad es que hoy estás entrando en una zona donde el programa económico, que inicialmente te decían el orden macroeconómico es el superávit fiscal y el superávit externo, hoy lo que estás viendo en un contexto donde el dólar se te empezó a atrasar como contracara de una tasa de inflación que fue sistemáticamente por arriba del crawl, adrede, ¿no? Digamos, buscando anclar la inflación Sí. con el tipo de cambio, y en un contexto donde el gobierno, para tratar de poner la inflación en régimen, en el lugar donde la quiere poner, está empezando a abrir la economía. ¿No? Digo, pensá que cuando vos saliste ¿no? El inicio del programa era una devaluación, un tipo de cambio muy alto con una economía más cerrada, impuesto país, pago en cuotas de importaciones, cerraste la economía. Hoy estás atrasando el tipo de cambio y abriendo la economía, lo cual te genera un aumento en la demanda de importaciones estructural de la economía adicional, digo. La pregunta es, pues el gobierno te decía antes, el orden macroeconómico es superávit fiscal, superávit externo, y hoy lo que te dice es el orden macroeconómico es superávit fiscal, y la pregunta que se hacen es, ¿no podés financiar un desequilibrio de cuenta corriente de 2 puntos? Y ahí la verdad es que tenés un tema, digamos, de balance de pagos. Si vos mirás estructuralmente la Argentina, nunca pudo financiar durante mucho tiempo un déficit de cuenta corriente de balance de pagos. No es Australia. Digo, Australia vos mirás hace 40 años, Sí. tiene déficit de cuenta corriente, y la verdad es que pensá que las utilidades van por la cuenta corriente y se reinvierten por la cuenta capital. O sea, las empresas ganan plata y la reinvierten en el país, con Exacto. lo cual en principio los dólares no salen de la economía. Bueno, en Argentina esa dinámica se te sostiene cuando tenés cepo, cuando no, y obligás a las empresas a reinvertir el flujo de caja. Cuando no tenés cepo, digo, las empresas de alguna forma buscan salir. Digo, de hecho, hoy tenés todavía utilidades reprimidas. Ok, ahora te hago una pregunta. Poniéndote, conoces a muchos de los líderes de las empresas de energía, tratando de meterte en su matriz en la toma de decisión. Vos decís, derrisqueaste un play no convencional como Vaca Muerta, ese checklist lo hiciste, listo, perfecto. La productividad de los pozos está, podemos discutir si las campañas de los años anteriores son mejores de las que vendrán o no, pero digo, hay una fortaleza ahí. Despejaste o estás despejando la variable de la infraestructura. Desde hace los últimos 2 años no tenía sentido discutir ampliación de la producción de petróleo porque no tenías caños para sacar ese petróleo de Vaca Muerta. A fines del primer trimestre de 2025 vas a tener en marcha Duplicar Plus, o sea, y la capacidad de transporte de Neuquén te va a pasar de 50.000 metros cúbicos a 86.000 metros cúbicos. Yo lo que digo es, vos ves a los tipos que toman decisiones de las empresas productoras de crudo diciendo, ok, y aumento mi exposición y mi inversión en la Argentina en 2025 o 2026, o cuando ves todo este escenario macro decís, no sé si esto está maduro todavía. No, yo mi sensación es que vos, buena parte de la inversión, paradójicamente, la fondeaste con pesos acorralados en la economía. O sea, buena parte de la inversión fueron pesos. Pero ¿cuánto tiempo más tenés de ese tipo de inversión? Yo separaría, de nuevo, yo soy macroeconomista, o sea, separaría las empresas locales que están hundidas en Argentina y lo que serían empresas extranjeras que tienen que tomar decisiones. Mi sensación es que los locales están reinvirtiendo el flujo de caja, más la posibilidad que te da este contexto de blanqueo, más cepo y la posibilidad de colocar deuda en dólares. Me parece que esos proyectos están... ¿Te alcanza, Nico, con esa tendencia para llegar a este escenario? Con los Y en externos los no lo últimos- sé, o sea, me parece que ahí el tema del flujo de caja, si pudieran repartir utilidades, no estoy tan segura de que seguirían reinvirtiendo en Argentina. O sea, obviamente va a depender de que se retroalimenta, o sea, el escenario económico va a depender del escenario político. Y el escenario político va a depender del escenario macroeconómico, o sea, vamos a estar iterando todo el tiempo. Ahora, déjame hacer un matiz. Sí. Algo que dijo Marina. Marina dijo, solo podemos tener superávit de la cuenta de capital con el cepo. Yo digo, ojo, podemos tener superávit de cuenta de capital con el cepo o con confianza. Bueno. O sea, si vos hagas el cepo y hay confianza, que traducido a lo que vos decís, es la empresa petrolera que dice, quiero aumentar mi producción. Hoy lo que estamos viendo es que eso está ocurriendo. Hoy parecería haber una carrera entre las empresas productoras y las locales incluso
por posicionarse y ganar share y participación en Y el mercado de acabamos vaca de ver muerta. una empresa mediana para el sector local que se va a endeudar en el extranjero y que compró en 1.700 millones de dólares. Y que tiene que poner algo similar para desarrollar, o sea, inversión tiene que ser a los 1.700 que pagó, 1.600, o sea, el número que sea, que es Pluspetrol por ExxonMobil, tiene que poner una cifra similar para poner en valor, para empezar a producir petróleo fuertemente en esa área. Digamos. Sí, a ver, yo no dije que es necesario. Yo creo en una economía razonable, o sea, conversamos muchas veces. Sí. Lo que digo es que dada el péndulo argentino, dada la dinámica de Argentina, paradójicamente el apalancamiento de Vaca Muerta, digamos, se te dispara en 2020 y tiene que ver en gran medida con el cepo. Digo, si querés... Bueno, y con la madurez de con la la- tecnología y los proyectos. Es algo que venía ocurriendo. Estoy de acuerdo, pero y digo... con el plan gas, ¿no? Está O bien, sea, 2012, si querés, como punto de disparada que tuvo que ver, pero fue ahí donde arranca. Pero sí lo que estás viendo son, te diría, son locales expandiendo o comprando. Tenés y ves- extranjeros también, ¿eh? mi sensación es que estás viéndome. A ver, digo, yo te digo, yo tengo un cliente, no importa, pero que tiene, digamos, dentro de su lógica de cómo hacer negocios en Argentina, el escrito. Dice, Argentina es un país cíclico. Es un país donde alternás la apertura de la economía con el cierre de la economía, y lo que hay que hacer es, cuando la economía está cerrada, hay que reinvertir todo el flujo de fondos, y cuando la economía está abierta hay que rajar. Entonces lo que digo es, claramente vos tenés que generar confianza y tenés que generar un esquema macroeconómico que te alargue el horizonte de las decisiones. Exacto. Por ahora estamos discutiendo si eso está pasando o no está pasando. Déjame hacer una pregunta ahí. Estamos cerrando un año, vos estás pensando en 2025, se va a discutir sobre el presupuesto del año que viene, si entra en extraordinaria, si el gobierno lo manda, no lo manda, es una decisión política. Y a vos te llega un informe de una consultora importante como es la de Ricardo Arriazú, que presenta que el año que viene podés tener 13.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial de energía. Lo estamos hablando en esta mesa de que por ahí es un número que tiene unos supuestos demasiado optimistas. Nico Arceo habla de 8.000, bueno, serán perdón la deformación acá del periodista que lo va al almacenero. ¿Cuánto te pega esa diferencia que tenés de 4.000 millones de dólares en la programación del programa el año que viene, Gustavo? La misma pregunta para vos, Gustavo. Estás en jefatura de gabinete. Te llega un informe que te dice 13, te llega otro informe que te dice 9. Yo creo, 8. Nico, hay que poner... las empresas no están mirando los informes macroeconómicos en ese detalle para ver si deciden o no. Ven cómo les va el negocio, cuál fue su resultado operativo en los últimos 12 meses, qué perspectivas técnicamente tienen de invertir. ¿Y a vos como hacedor, como programador de la macroeconomía? Estás en el Ministerio de Economía. No, te yo llega un creo, informe yo creo que lo que sí esos me importa 4.000 como sí. empresario, que sí lo leo, es que por primera vez tenemos superávit fiscal desde que tenemos uso de razón, de memoria, ¿viste? Entonces, y eso para todos los países es importante, pero como pieza fundamental, pilar donde pararte para hacer macroeconomía, tener equilibrio financiero o algo parecido a equilibrio financiero, es inédito. Lo tuvimos durante los primeros años de Néstor Kirchner, ¿viste? Por un montón de razones, pero lo tuvimos y bueno, tuvimos otros montón. Entonces lo que digo es, sí me fijo que este gobierno hizo algo en lo fiscal que no hizo nadie, y además me muestra un convencimiento absoluto y de jugar todo su capital político a eso. Increíblemente, además eso se le reditúa en imagen pública. Eso me fijo para ver cuánto me arriesgo. Desde la óptica del empresario, del inversor, está perfecto. Yo lo que trato de entender, y partiendo de un supuesto, es lo que creo yo, que a veces se subestima o el nivel de desvío que hay en los números que se manejan en el estado del sector de energía son muy altos. Es decir, se habla con demasiada liviandad que se puede generar tanta inversión, que puede venir tanta plata por exportaciones y más, y después no termina pasando. Lo que estoy tratando de entender es si en este momento el Ministerio de Economía, o donde sea que se esté programando el programa macroeconómico del año que viene, y vos te llega un informe de una de las principales consultoras que te dice vas a tener 13.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial, y acá para mí tenés la persona que mejor hace los números del sector, que es el señor, y te dice, ojo que por ahí son 8.500, 8, no sé. Yo creo que ellos siempre ¿cuánto le te creen cambia? los números de él. Pero ¿cuánto te cambia? ¿Cuán severo puede ser el error de decir me van a entrar 3 y me No, yo entran creo que hay que 8? mirarlo más. O sea, el sector energético
por errores de política se transformó en deficitario, porque antes éramos también exportadores de energía. En los 90 tuvimos un boom de exportación de petróleo. Por errores de diseño de política nos quedamos sin gas y eso nos tradujo en tener que importar el 35% del consumo de gas del país, una locura total. Sí. Eso cambió desde hace, por suerte hay una política de Estado que lleva 10 años, mal que mal, que se ha respetado y se consigue desarrollar Vaca Muerta de la mano de un montón de empresas privadas, locales, internacionales muy buenas. Y la diferencia que se ve ahora es que hay una posibilidad de orden macroeconómico. Primero, los números te dan, porque si vos vendés a 70, los costos de Vaca Muerta son muy competitivos, los números te están dando. Y por otro lado ves un gobierno que dice, voy a atacar uno de los problemas fundamentales de la macro, que es el déficit fiscal, y lo hace, y lo mantiene, y habla solo de eso, y se enorgullece de lo que está haciendo, y la gente lo apoya. Eso es lo que pongo como prioridad a la hora de tomar las decisiones. De cual manera, siempre con prudencia, porque estamos en Argentina, porque tenemos la historia que tenemos. No vamos a ver el boom de la fiebre del petróleo como en 1880 en Estados Unidos. No tiene que pasar y tampoco es bueno que eso pase. Nico, en los números que preparaste, ahí lo hablamos un poco recién fuera de micrófono, estás incluyendo una curva de la producción de petróleo, una curva de producción de gas, exportación de petróleo y gas, y también de derivados o no, ahí. Derivados del petróleo, digo. No, a ver, vos el nivel de refinación en la Argentina lo vas a tener, lo tenés a plena capacidad ya hoy, en torno a 520.000 barriles día, con lo cual, en términos de derivados del proceso de refinación no vas a tener incrementos en el resto de la década. Sí, en el caso de la producción de gas, con ampliaciones que se tienen que hacer en las plantas, seguramente vas a tener más exportación de etano, propano en el margen. No te cambia el número centralmente. Y me parece, y esto es un comentario que me quedé pensando, es una diferencia entre los 19.000 y los 30.000 es cuando te entran las terminales onshore de licuefacción, ¿no? Cuando uno tenía la perspectiva que esas terminales podían estar en 28, 29 o en 2030 funcionando y el horizonte de crecimiento de la exportación era mucho más alto. Si nosotros pensamos que en el mejor de los casos va a estar en los primeros años de la década siguiente, a 2030 el grueso de las exportaciones va a ser petróleo y no va a ser gas. ¿Qué quiero marcar con esto? Este es el primer salto, que es petróleo, viene después el segundo salto, que es la exportación masiva del LNG. Una vez que exportemos masivamente el LNG, va a haber un segundo salto en el nivel de exportaciones, muy pero muy significativo. A ver, en este escenario expansivo y partiendo de la base que necesitas una cantidad de supuestos que se den, que ahí sí, no sé si el país, nosotros como país vamos a estar a la altura, o sea, poder generar una terminal onshore son 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares el primer módulo, o sea, es súper complejo. Le llegó el café. La pregunta es, ¿a dónde se te va la balanza comercial? ¿A dónde podés llegar en un 2034, poner 2033, en este escenario expansivo que está proyectando? A ver, ahí depende cuántos MTPA de capacidad de exportación del LNG ponés, pero claramente arriba de los 30.000 millones de dólares. El conjunto entre petróleo y GNL te debería permitir llegar a una balanza comercial energética por encima de los 30.000. O sea, ahí sí llegas a los 30.000 millones de dólares. Sí. Tenés 10.000 millones de dólares crecientes de exportaciones de GNL. A ver, es una combinación de petróleo y GNL, pero el GNL, una vez que metas una terminal liquefactora de 10, 15 MTPA, el salto en el nivel de exportaciones es muy significativo. Ahora, Nico, dame un porcentaje, ahí acá te la tenés que jugar un poco. ¿Qué probabilidad de ocurrencia le ves a este escenario base? Hoy, probabilidad de ocurrencia de este escenario base. 2026, 2030, ponele un número vos. Alto. ¿70%? Alto. Sí, alto. O sea, lo que estamos suponiendo es, va a seguir pasando lo que vino pasando. Lo que es cierto es el comentario que hacía Gustavo, es, vos necesitas un volumen de inversión incremental cada vez más alto, tenés que enganchar más o menos un 30% más de pozo. Yo puedo espejar con el flujo de caja, yo creo que lo financian. Para que ¿con flujo de caja a qué precio del dólar? Con 70. Del petróleo. A 70. Este escenario es con los precios futuros que estamos viendo ahora. Si vamos a un escenario de 55-60 del Brent en el mercado internacional, es otro mundo.
¿no? Digo, esto es proyectado con $70 por barril. Juanjo, decime 3 palabras de que te estás escuchando. Ahora vamos a hablar de empresas públicas, que es un poco lo que hemos pensado, pero ¿qué te genera un poco esta discusión? Yo soy optimista y creo que más allá de la fina de los números que yo no manejo, la energía, como decía Gustavo, volvió a darle soluciones a la economía. Creo que eso es un cambio de paradigma. Estamos bajo un paradigma de la abundancia gracias a Vaca Muerta. Eso es bueno porque tenemos otro horizonte. Es malo porque estamos concentrando todo en un solo lugar. Y el resto de las cuencas también van a tener que reconfigurarse, sobre todo ante la salida de YPF. Pero visto desde arriba, creo que entramos en un nuevo ciclo y bueno, y hay que hacer bien los deberes, ¿no? No es que tengamos todo ganado, pero digamos, si vamos cumpliendo paso a paso, podemos situarnos en otra pantalla claramente. Ok. Esto que vos decías, tenés que enganchar un 30% más de pozos por ahí para el que está siguiendo del otro lado y no tiene no está en la jerga. Eso implica perforar un 30% más de pozos de lo que estás perforando hoy. Yo puedo espejar, quiero decir, ese 30% que decís en cantidad de perforación de pozos, ¿lo puedo espejar también en cantidad de inversión que tenés que hacer o no? Sí, dependiendo cuál es el costo pozo tipo, digo, lo podrías calcular, ahora no tengo el número. Lo que sí se verificó es ese 30% más es con respecto al promedio del último año. El crecimiento es más chico respecto a los últimos 3 meses que se engancharon muchos pozos. Hay un subproducto del proceso de apreciación cambiaria que es un encarecimiento en los costos de perforación bastante significativos, ¿no? Digo, cuando decís, quiero decir, tenés dólar barato, digamos, esta apreciación cambiaria que hubo, ¿te generó una apreciación de cuánto lo estás viendo en los costos? O sea, ¿lo podés cuantificar o no? A ver, ahí depende con qué empresa hablas, cómo varió el costo pozo, pero digo, todo lo que están verificando es un incremento en los costos de perforación a lo largo desde principio del año para acá, relativamente significativo. Proceso que no es del sector hidrocarburífero, lo vemos en el conjunto de la economía argentina. Tomador de macro ahí, digamos. Exactamente. Ok. Y eso, entonces, si tenés que perforar un 30% más de pozos, si seguís con este esquema, veremos si es consistente o no. Por ahí no es 30, sino que es un 40% más de inversión. Exactamente. Que tenés que hacer. ¿Cuántos dólares requiere esa inversión? Digo, para hacer la cuenta completa de qué te implica el sector. Para tener un número global, se vienen invirtiendo más o menos 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Pero son dólares o son pesos? Son dólares. No, pero ella te está refiriendo son pesos. en maquinaria. Claro. De esa parte ya te está preguntando cuánto tenés que importar. A ver, ya se entra en el fino, es del grueso en general lo que se supone que el 35% es externo y el resto es local. No es de las productoras, sino de las proveedoras de servicios, ¿no? Está bien, pero desde el punto de vista del sector, digamos, ¿cuántos dólares requiere para poder generar más ese o menos flujo de un dólares 30-35% de ese 3.500, 4.000 millones de dólares por año. Más. No, a ver, digo, O sea, si tenés que pasar de cada año acumulado, se acumula. Si tenés que pasar de 10.000 millones de inversión total a 14.000, ponele, el 35% de esos 4.000 millones adicionales son dólares, digamos. Lo que pasa es que eso ya está hoy en las importaciones de bienes de capital y Ya de lo tenés maquinaria hoy. de equipo. Ya lo tenés la hoy. parte que estás suciendo hoy, ¿no? Una consulta ahí. No está en la balanza energética, pero está en la balanza Sí, comercial comercial en seguro. general. global. ¿Cómo escuchás todo esto, Marina? O sea, estás programando macroeconómicamente los próximos 5 años de la Argentina. ¿Qué te genera, qué tipo de lecturas subsiguientes, digamos? no, a ver, claramente es una oportunidad, o sea, claramente que la Argentina tenga capacidad de tener sectores que generen dólares que te permitan apalancar el crecimiento del país, obviamente es una oportunidad. El punto es cómo construirse el puente hasta llegar ahí, y el puente requiere praxis económica, programa económico. Creo que sí requiere un tema de una discusión sobre la productividad sistémica, digamos, porque finalmente vos estás apalancando el crecimiento en sectores que tienen ventajas competitivas y que además le estás dando ventajas adicionales en términos regulatorios. Sí. La pregunta es qué te queda del resto de la economía, o sea, pero sí, obviamente, digamos, cuanto más dólares vislumbres a futuro. Nosotros cuando hace un año atrás nos pedían, si querés, escenarios con esto, escenarios muy ácidos, porque era muy difícil, digamos, proyectar. Uno lo que decía era, bueno, ¿cuál es el crecimiento potencial que te deja la economía esto? En términos de cuánto es el aumento en las importaciones que te permite, como país, crecer, digamos, a determinado ritmo, pensando que la elasticidad de importaciones producto está en la zona de 3, para poner un número, ¿no? Sí.
Obviamente va a depender de lo que decía Gustavo antes, en términos de qué es lo que pasa con la reinversión de utilidades. O sea, si te convertís en Australia o te convertís en Brasil o México, digo, donde las empresas reinvierten el flujo de caja. Sí. Y va a depender obviamente de qué es lo que pase con la posibilidad del apalancamiento de las compañías. O sea, hoy, hasta ahora, el apalancamiento de las compañías está basado en gran medida en los controles de capitales. Ahí. Y el blanqueo te está generando, digamos, una oportunidad adicional. ¿Cómo transitas de un lado al otro? Esa es la pregunta. En ese puente de un lado al otro que estás planteando, cuando hablamos de la gestión cambiaria y las empresas petroleras, sobre todo las multinacionales, te dicen este statu quo que tengo hoy no me alcanza. Incluso el 80-20 de exportaciones no me alcanza, el de poder dejar un 20% fuera del país y demás, no me alcanza. ¿Tenés alguna solución creativa que puedas aplicar, incluso sin levantar 100% el cepo, porque eso no sé cuándo llegará? Pero digo, ¿hay alguna optimización en la gestión cambiaria de este escenario que tiene Argentina hoy que pueda sumar valor en lo que es este puente que tenés que trazar para ir generando o reinversión de flujo o que te inyecten flujo de afuera porque no te alcanza la reinversión de flujo? ¿O solamente es levantar cepo? O sea, o hay tasas intermedias. A ver, digo, yo creo que en algún momento vos tenés que hacer una economía más normal y tenés que ir a una economía con menos controles de capitales. O sea, ese es el óptimo. ¿Qué significa sacar los controles de capitales? Yo creo que, de nuevo, va a depender de cuántas reservas tengas en el Banco Central, creo que no es lo mismo. Y obviamente va a depender de cuál es tu capacidad para alargar el horizonte. O sea, si vos no largás el horizonte, digamos, si vas a depender en cada elección de que la polarización salga del lado correcto y no del incorrecto, tenés un problema. Ahora, dicho eso, digo, insisto, esto es una oportunidad. O sea, que haya un sector con capacidad, uno o dos sectores con capacidad de generar dólares, es una oportunidad. Mi lectura es que vos, priorizando bajar la inflación de corto plazo, estás de alguna forma usando el ancla cambiaria o usando el carry como digamos, que es muy eficaz desde el punto de vista de la baja en la inflación y si querés del anclaje de la política, y el tipo de cambio que te queda detrás de eso es un tipo de cambio donde hay una enorme cantidad de sectores que van a tener problemas. Y te va a generar un aumento en la demanda de importaciones. Entonces digo, si vos lo que vas a usar es el flujo de vaca muerta para financiar un aumento en la demanda de importaciones de corto plazo que te mantenga el caudal político, bueno, digo, en principio vos deberías usar el flujo para poder generar un apalancamiento de la economía, que es lo que decía. O sea, bueno, yo creo que todavía estás en una dinámica donde el gobierno tiene que iterar entre las tres cosas, digo, la agenda micro, la agenda macro y mantener la gobernabilidad. Abro esta discusión o esta pregunta y ahora la metemos con la empresa pública para ir cerrando. Para Gustavo y para Nico. En lo cambiario, ¿hay algo que tengas a la mano que puedas hacer para mejorar tu condición de donde estás hoy o no directamente? O sea, o ya hiciste dentro de las condiciones de borde que te marca la realidad, ya hiciste todo lo que podías hacer para mejorar eso. Yo ahí creo, como dijo Marina, que acá el siguiente paso es ir levantando las capas de los controles de capitales, porque todas estas empresas locales e internacionales se rigen para su financiamiento con reglas universales. Entonces, si vos tenés que empezar a explicar peculiaridades en la casa matriz que ya no tienen más ganas de escuchar, todo es más difícil. Ahora, en ese sentido, para mí, lo vengo diciendo desde el inicio del año, el termómetro de cuán lejos o cerca estamos de eso, para mí es la brecha. Si estábamos con 40% de brecha, me parece que estamos más lejos. Si estamos con 10% de brecha, me parece que estamos más cerca. Entonces yo creo que no tiene que ser de un día para el otro, porque esa es otra lección aprendida de nuestro gobierno. Nosotros hicimos todo al revés, ¿no? De lo que se está haciendo ahora en ese sentido. De un día para el otro liberar todo. Temerario, muy temerario. Te podía salir bien, pero corrías muchos riesgos. Ahora están siendo mucho más prudentes. Pero la fiebre, que era 39,5, hoy es 37,2. Vamos a ver si cuando la fiebre llega a 36,9 empiezan las capas a salir. Eso es lo que yo creo que pueden ver como señal las empresas del sector, como para terminar de animarse, porque eso va a significar que si hay alguna plata de dividendo que se tenía que mandar y no se ha mandado, se pueda mandar. Y muchas veces cuando vos mandás dividendo, después viene más, ¿no? Así es el ser humano. Nico.
No, a ver, yo coincido, yo creo que aún con cepo la reinversión del flujo de caja lo que va a permitir es crecer a vaca muerta en los próximos años, al igual que creció en los últimos 3 o 4 años. Ahora, para lograr un salto sustantivo en los niveles de inversión y pasar a un escenario con un nivel de una balanza comercial superavitaria por encima de los 30.000 millones de dólares, lo que necesitas es o financiamiento externo significativo o inversión extranjera directa, y para eso me parece que una condición necesaria es que no haya cepo, ¿no? Digo, yo creo que la salida del cepo, o sea, levantar buena parte de las capas o por lo menos marcar un sendero de cómo se va a ir levantando el cepo, de manera de que nuevos grandes jugadores vengan a invertir en la economía argentina. El último ingreso grande fue Chevron en 2014, ¿no? 2013. Sí, sí. Digo, hace prácticamente una década que ningún jugador... $6.000 millones Chevron de 2013 en Loma Campana hasta 2024, con 2023. Exactamente. O sea, es un montón de plata. Cierro esto y quiero abrir un poco empresas públicas. Juanjo, llegaste, te hubiese encantado estar en el bloque 1 y vamos, solamente para retomar un par de conceptos que quedaron del bloque anterior, que me parece que Gustavo hizo un aporte, por lo menos de jugársela y decir algo concreto. Lo que plantea Gustavo es que él ve un estado de madurez para poder avanzar con una privatización de las acciones que el Estado tiene en Transener, en Citylec, que es la sociedad controlante, avanzar, que para mí es súper novedoso eso, en una privatización del gasoducto Perito Moreno, es Néstor Kirchner, el nombre de Tayen Saliqueló, que eso es bastante sencillo, y había una tercera pata Metrogas de YPF. Que es Metrogas de YPF. Ahí se abrió un matiz diciendo que creo que Nico Arceo también coincide que privatizar una empresa concesionaria de gas sin una revisión tarifaria que le dé 5 años de estabilidad o de proyección de un flujo no tiene mucho sentido, es regalar valor de la empresa. Con ese escenario, ¿qué te genera, digamos? Tenés que agarrarla de ahí, la discusión. Bueno, ya de lo conceptual y pido ideológico disculpas. quedó atrás. La ideológico estoy en contra. Ok. Estoy en otro lado. Sí. Pero como hice los deberes, quisiera hacer una caracterización primero. Dale. ¿Qué es una empresa pública? Tengo que pensar una competencia de natación, 3 andariveles. En un extremo va el Estado, en el otro lado va el sector privado, la industria, y en el medio van las empresas públicas, que no son ni uno ni otro, pero están todo el tiempo tensionados. Entonces ahí se dan las posturas maximalistas. Algunos que dicen, se parece a aquel nadador, es el Estado, que se vaya para aquel lado. Otros que dicen, no, se parece a aquel, entonces tiene forma privada, tiene que ser totalmente eficiente y ganar plata, y lo único que interesa. Después hay otros que lo que quieren es hundir a ese jugador y que no exista más. Y después hay otros que están nadando en el medio como empresas públicas y que lo único que quieren es nadar despacio porque les conviene seguir en la cancha y no llegar nunca a ningún lado y que no se termine la competencia. Así que tienen interés propio que se escinde de los otros dos. Todas esas son posiciones maximalistas. Te traje literatura porque hay mucho esto de ideología y de que se habla en el aire, y además como la conversación pública está tan contaminada hoy, es difícil dar argumentos. Te traje cosas recientes que vas a encontrar siempre con matices, no de o todo o nada. No podemos volver a las empresas públicas de antes de los 70, a eso no se puede volver. Y tampoco a que desaparezcan, por lo menos mi visión. Hay un libro del año pasado, Empresa Pública y Estado Empresario, de los investigadores Rougier y Aramain, que tiene mucho de lo histórico, está bueno para entender de dónde venían. Una frase nada más. Sí. El perfil productivo de la economía fue moldeada por la intervención estatal, permitió preservar el crecimiento económico y la inclusión social y fue más favorable que opuesta a los intereses de las empresas privadas. Eso es la historia. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, me tocó coordinar un libro que se llama Manual de Empresas Públicas en Argentina, de la editorial de la Universidad de para José todos C. Paz. aquellos que le interesen, sobre todo el tema de empresas públicas en el sector de energía, que es un tema que se debate, no tantos, habría que debatirlo un poco más. Juanjo, ahí vos tenés tu libro. ¿Ese libro de cuándo es? ¿2000? Es de 2021, llega hasta 2020 y se puede descargar gratuitamente, es de acceso libre. Sí. Y después dos cuestiones más actuales que tal vez están tiradas más a la derecha, pero que acercan matices. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es de 2022, Empresas Públicas en el Sector Público Nacional No Financiero, trabajó Nico Gadano y Emilio Nastri para el Congreso, es de 2022. Y algo que seguro Gustavo puede hablar mejor que yo, que es de la OCDE, ¿sí? Los lineamientos de gobernanza corporativa, que es del año 2021. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Pues yo creo que hoy la clave es cómo gobernamos las empresas públicas. Ni inflarlas, ni destruirlas.
Esa gobernanza en su momento eran recomendaciones de soft law. Bueno, el Estado decía, espero que hagan esto, esto y esto, que sean más eficientes, más abiertas, más transparentes, etc. Hoy se convirtieron en un mandato obligatorio por la ley de bases. Entonces quisiera hablar ahí de dónde estamos parados hoy. Okay. Traigo una noticia de Infobae del 23 de noviembre. Dice, las empresas públicas lograron en octubre el primer superávit en 16 años. Entonces uno dice, bueno, la estamos gobernando mejor, la estamos manejando mejor, pierden menos plata. Cuando uno va a los determinantes, dice, ¿cómo lograste los ingresos para que te vaya mejor en la cuenta? Bueno, mirá qué empresas. La primera, aerolíneas. Enarsa, AISA, Correo y Núcleo Eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Por la venta de combustibles, actividad aerocomercial, servicios postales, generación eléctrica. Cosas que a primera vista hoy parecerían ser mala palabra. Cuando vas a los determinantes de cómo lograste equiparar un poco esa balanza, tenés política de reversión del severo atraso tarifario. Después tenés reducción de transferencias, gerenciamiento profesional, esto de cómo las manejamos, racionalización de personal si están sobredimensionadas, metas de desempeño, ponerle, digamos, cuestiones medibles, operativas, operativizables, cuantitativas, etc. Pero me quedo con lo primero. Porque a veces lo que está de fondo de las empresas públicas de discusión es el rol del Estado. Y el Estado muchas veces tiene políticas públicas que las lleva a la práctica. Si el brazo ejecutor son las empresas públicas. Por eso no puedes prescindir de ellas. Son quien lo ejecuta, quienes hacen de buffer para que no haya un impacto directo. Entonces, severo atraso tarifario. Y voy a Metrogas. Bueno, si yo le mejoro las cuentas a la distribuidora, deja de perder plata. No puedo hablar de Metrogas como de otras. Sí. Enarsa importa gas a 10 y lo vende a 3. Bueno, si se lo dejás vender a 8, bueno, cualquiera quisiera hacer Enarsa. Camesa, lo mismo con energía eléctrica. Transener con su tarifa, la propia Camesa. Son todas empresas que para muchos son privadas o mixtas. Yo las llamo empresas públicas y a muchos se le paran los pelos, ¿no? Y la propia YPF con todas sus subsidiarias, YPF Luz, YPF Gas, Proferti, que hoy hablaban, Refinor, que ahora tuvimos novedades esta semana. ¿Podemos gobernar bien las empresas públicas? ¿Podemos hacerlas eficientes? Y después viene la otra discusión. Si gana plata, ¿la tengo que mantener o no? Pero para el antecedente, o sea, si uno mira, hace un corte histórico y mira los últimos 20 años, ves que hay una complejidad enorme de nosotros como país de poder armar una burocracia que gestione esas empresas públicas de manera, con estos parámetros de gobernanza que hace referencia a vos. No sé por los motivos que sea, porque no se pueden pagar buenos salarios, porque no hay continuidad, porque a veces la política perfora la línea hasta un nivel que vos decís, ¿por qué? Si un tipo sabe por qué lo tenés que echar o sacar, porque sea más afín o no a un espacio político, o sea, pero nada, o sea, el último corte histórico de este siglo va a contramano, digamos, para todo esto para poner de blanco sobre negro lo difícil que es poner en marcha estos estándares a los que vos estás haciendo referencia. No es que nosotros venimos navegando hacia esa dirección, me parece a mí. Digo. No somos Noruega, eso está claro. Y que es difícil, es súper difícil. Y que lo intentaron diferentes gobiernos, es cierto. Y que al peronismo le falta mucho de esto, también es cierto. Peronismo, el progresismo, como quieres decir. Entonces, a veces descansamos con que no, las protegemos las empresas, pero después no las mejoramos. Y después viene otro gobierno que lo único que quiere hacer es sacársela encima o por negocios o por ideología. O porque encuentra elementos cuantificables. De hecho, esta empresa pierde plata, o sea, ¿para qué lo voy a tener? O sea, no, ni siquiera es que... Pero si lográs que gane plata. Pero si vos agarrás la situación hoy, sacás la foto y la verdad que decís, che, esta pieza, pero si vos querés, tenés una visión ideológica que es, che, yo creo en lo público, bueno, vas a intentar recuperar. Ahora, si tu visión ideológica, que es totalmente potable, es, che, yo creo que el Estado tiene que hacer algunas cosas, pero otro montón de cosas no. Bueno, yo agarro una empresa que pierde plata, che, acá ni me interesa recuperarla. Dos cuestiones. Primero, no es el único objetivo de una empresa pública ganar plata. No es el único objetivo. Tiene finalidades de interés público y no me voy a lo social que pongan un club de barrio. Pero no pensás que ese manto de que no es la finalidad de ganar plata, es un manto que se sobreutilizó demasiado para justificar. Sí, por eso te pido de esto. Porque a veces está como excusa. Entonces tratemos de hacerlas mejor, tratemos de que rindan cuentas, tratemos de que puedan tener estándares, como decimos YPF. El problema con YPF es que a veces muchos se pasan del otro bando. Entonces cuando vos ves una empresa que funciona bien, que cotiza en bolsa, que tiene altos estándares, eso no es Estado.
Igual no me gusta. igual YPF definámosla como una sociedad anónima porque con la espada de Damocles del juicio de Burford de 19.000 millones de dólares, mejor que no le demos ningún elemento para construir un alter ego ahí. Digamos. Yo no coincido, más allá de ese juicio, no coincido. Cierro con lo siguiente. Mensaje en el presupuesto del Poder Ejecutivo en la ley de presupuesto, ¿no? Sobre este tema. Dice, se avanzará en el saneamiento, concesión y o privatización de empresas públicas bajo la premisa de que el Estado debe encargarse de atender funciones públicas esenciales que le son propias y dejar a la iniciativa privada, con parámetros de eficiencia económica, en condiciones de competencia y libre mercado, gestionar la producción de bienes y servicios en aquellos sectores que no se correspondan con sus funciones esenciales. Dos cosas, digo. Primero, el Estado también puede ser eficiente, puede competir, etcétera, si se lo propone. Podría. Y segundo, no hay funciones esenciales del Estado. Eso es pura ideología. Entonces, sentémonos en una mesa, discutamos qué queremos que haga el Estado. Esa es la discusión de fondo, el rol del Estado en la economía, y después veamos dónde ponemos las empresas públicas. Ok, con todo ese cuerpo, digamos, teórico y demás, vos tenés que tomar hoy la discusión de decir qué haces con los activos energéticos que tiene el Estado, donde tiene participación el Estado. ¿Cómo avanzás? Gustavo planteaba, decía, che, yo Transener, Metrogas y el gasoducto, me sale Néstor Quino todavía, Perito Moreno, yo creo que está maduro para avanzar en una privatización porque creo que hay que avanzar hacia allá y porque creo que además puedo obtener un precio que si alguien me hace un scan, lo puedo justificar perfectamente por qué vendí esta empresa a este precio. ¿Vos avanzarías con alguna, crees que el Estado tiene que salir de alguna de las empresas donde está en el área de energía o no? ¿Considerás que por lo menos tiene que estar donde está y no avanzarías en esa dirección? Yo no tengo pruritos para decir que el Estado tiene que desescalar, puede salir. No tengo problema en eso. Por ejemplo, ¿de dónde? No sé, Transener hoy lo veo una alianza público-privada desde hace tiempo. Tienen 50 y 50. Es más, si me apuré, el Estado tiene un poquito más con ANSES, entre Narsa y Pampa. ¿Por qué tendría que salir de algo que funciona? ¿Por qué no puede ser un socio confiable de un privado y tener ahí una ganancia si la hay, estándares, y tener acceso a información privilegiada y poder bajar directrices que le interesan para la economía? Gustavo, lo que planteaba, perdón Gustavo, que no sé exégeto yo para nada, pero lo planteaba, yo prefiero vender un activo a N cantidad de millones de dólares, comprar deuda y sobre eso termino fortaleciendo la consistencia macroeconómica del país porque bajo riesgo país y demás. Es un buen argumento, digamos. O sea, yo canjeo un activo contra una baja potencial del riesgo país. No lo sé, alguien te podría decir justo vender Transener en este momento, no sé, Nico, esto te lo pregunto, o sea, desde el punto de vista técnico. Transener es una empresa que no tiene la obligación de invertir en líneas de alta y media tensión, esa es una obligación que tiene el Estado. Tiene la obligación de operar esas líneas de la manera más eficiente posible. Ahora, tenés un sistema de transporte que hace 10 años que no puede hacer una línea de 500 y 132. ¿Es bueno o malo en este nivel de precariedad o de endeblez que tiene el sistema de transmisión privatizar el 50% que tiene el Estado en Arsa, en Citilec, o el 19% que tiene el FGS en Transener? No sé si es una variable que entra en la mesa de discusión o no. Para mí no. O sea, ahí lo que vas a tener que diseñar es un sistema de cómo vas a financiar las inversiones para la expansión del sistema en extra alta tensión, independientemente que la propiedad sea público-privada, privada pura, pública pura, ¿no? Digo, me parece que hay toda una discusión de cómo vas a expandir las inversiones en extra alta tensión y en definitiva cómo se paga, que es lo que no se terminó de cerrar a lo largo de los últimos años. ¿Podrías usar la eventual privatización del 50% que tiene Narsa en Citilec, el controlante de Transener? Perdón que lo repito, pero para el que está del otro lado por ahí no está tan fino, entonces vos podrías enlazar. No, pero eso es la nada misma. Porque eso vale 200 millones de dólares y vos necesitas miles de millones de dólares. Pero vos no podés enlazar la privatización de esa parte. Yo sé que implica modificar el marco regulatorio, no se puede, tenés barreras, o sea, la regulación no lo permite, pero digo, enlazar eso con inversión en la red o no se podría pensar en ese esquema. Difícil. Yo creo que eso tiene que ver con la revisión tarifaria integral que se haga de Transener. Pero déjame que me hice sinapsis entre la discusión pasada y lo que escuchaba y me acordé de una anécdota. Yo trabajé 8 años en LAN, ¿no? Y una vez por mes, durante 8 años, iba a Santiago a explicar a Argentina. ¿Fuiste el gerente general de LAN? No sé cuántos, 8 años. 8 años. 8 años. Los 8 y años. ahí la conocí a Marina, que era la economista que nos asesoraba, con otros chicos que andan por otros lados. Algunos por ahí en gobierno. Los chilenos ya estaban hartos de escuchar mis explicaciones de las peculiaridades argentinas. No me querían oír más, ¿viste? Por un lado.
por más que yo les contase lo que sea... ¿Te habías agotado como interlocutor? Ya estaba... No querían, y de hecho algunos ya ni querían hablar de Argentina. Y era un país relativamente importante para ellos. Tenían Perú, en aquel momento todavía no existía la TAM, con lo cual era Perú, Chile, Argentina, Ecuador y algo en Colombia. Y un director, cuando yo le hablaba, porque teníamos los pesos atrapados por algún cepo de alguna época, me decía, mira, para mí tus dólares de lana argentina solo son dólares cuando están de este lado de la cordillera. Después hablamos, ¿no? O sea, dicho esto, el sector aerocomercial argentino es el más subdesarrollado de toda América Latina por mucho. Tenemos 1/3 de los pasajeros por habitante del mercado doméstico. El internacional no, porque se rige por otras fuerzas competitivas. Ahí estamos como están todos, porque vienen 35 líneas aéreas de todo el mundo a volar a la Argentina. Pero el doméstico, para el desarrollo local, para el turismo, tenemos 1/3 de los pasajeros por habitantes de Perú, de Brasil, de Colombia y de Chile, ¿no? La única y flagrante razón por la que eso ocurre es por la existencia de aerolíneas argentinas. Es un cáncer que lo pagamos todos los argentinos, la existencia de aerolíneas argentinas de la mano de los gremios que controlan aerolíneas y todos los organismos de control históricamente, ¿no? Y es la razón por la que LAN se fue de Argentina, del único país que se fue, ¿no? Entonces, está muy bien toda la teoría de las empresas del Estado. La realidad es que Aerolíneas Argentinas tira para abajo el desarrollo de nuestro país y la creación de empleo y la disminución de la pobreza. Esa es la realidad. Te doy el cierre, Juanjo, y cierro con dos cositas. Si hay que vender Metrogas por cuestiones regulatorias, apliquémosle la ley a todos, en distribución de gas y en otros ámbitos regulados. Sí. Segundo, si tengo que desinvertir y eso me da dólares como Estado y los dólares los puedo poner en YPF, es lo mejor que nos puede pasar. Toda la mesa anterior y lo que discutieron recién. O sea, ahí estamos traccionando el desarrollo argentino con todo lo que YPF tiene para invertir en Vaca Muerta, en Profértil, etcétera. Y lo tercero, dimensionar. Cuando hablamos de el problema de las empresas públicas, el fenómeno de las empresas públicas, si pensamos lo histórico, antes de los 70 había más de 400 empresas públicas. Algunos llegan a contabilizar hasta 700. ¿Cuántos hay hoy en el Estado Nacional? 41, más o menos. Ahora, ¿cuántas tienen las provincias? 260. Promedio de 8, 9, 10 por cabeza, sacando La Rioja, que con cuasimoneda tienen, no sé, más de 30. El resto están ahí. Entonces, ojo, porque lo que nos pasó en los 90 fue la descentralización, no que las vendimos, nada, pasaron a las provincias. Entonces, ahí está alojado parte del tema. Y concentrar el problema en la nación, si vos arreglás tarifas, el tema de empresas públicas desaparece. Desaparece de la agenda, porque hoy es en Arsa y Cabeza. Ahí tenés el grueso, Nico te podrá decir mejor los números, de las transferencias del Estado. Y eso es política pública de subsidio. Súper claro. Vamos a dejar acá. La verdad que nos fuimos, creo que aportó la mesa, sinceramente, si hablamos sobre esta cuestión del impacto de Vaca Muerta en la balanza comercial de futuro que tiene la Argentina por delante, por lo menos no sé si una prueba ácida, pero una prueba sólida se le hizo. Nos sigan en un par de redes, lo digo porque si no Florencia después no digo me reta, pero sí, algo parecido. Nos siguen en Dinamo Stream, tanto en Twitter o ahora X, Instagram, Spotify, y nos vemos, siempre hacemos salidas cada 2 semanas. Esta vez, como se viene fin de año, vamos a hacer una salida la semana que viene a hacer un capítulo sobre tarifas, así que nada, nos siguen. Nos vemos el martes. Y nos vemos el lunes, el 2. Nos vemos el lunes en el Energy Day, el evento de fin de año de EconoJournal, así que aquellos que quieran seguirlos pueden seguir por streaming, eso en las redes de EconoJournal. Un placer y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Un abrazo.